Con el voto de Barrett, la Corte Suprema apoya grupos religiosos y bloquea restricciones por COVID-19 en Nueva York. La mayoría conservadora se impuso en la decisión al alegar que las restricciones establecidas por el gobernador Andrew Cuomo violaban la protección de la primera enmienda al libre ejercicio de la religión. El presidente del máximo tribunal, John Roberts, votó en contra, junto a los magistrados liberales. En medio de un aumento preocupante de contagios de coronavirus y de hospitalizaciones en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia prohibió el miércoles por la noche las restricciones a los servicios religiosos en Nueva York, establecidas desde el pasado viernes por el gobernador Andrew Cuomo para combatir la propagación del COVID-19. En un fallo de 5-4 conocido a última hora del miércoles, la Corte Suprema se puso del lado de las organizaciones religiosas. La decisión fue la primera en la que la nueva integrante de la Corte, la jueza conservadora Amy Coney Barrett, jugó un papel decisivo. En una opinión no firmada, la mayoría dijo que las restricciones de Cuomo violaban la protección de la primera enmienda al libre ejercicio de la religión. El presidente del máximo tribunal, magistrado John Roberts, y los 3 miembros liberales de la Corte manifestaron su desacuerdo. La primavera y el verano pasado, cuando la jueza Ruth Bader Ginsburg aún vivía, la Corte se dividió 5-4 en casos similares, con Roberts y los liberales en la mayoría poniéndose del lado de las casas de culto. El fallo manifiesta una opinión totalmente contraria a otros anteriores relativos a las iglesias de California y Nevada. En esos casos decisivos, en mayo y julio, la Corte permitió a los gobernadores de los estados restringir la asistencia a los servicios religiosos. La composición de la Corte Suprema ha cambiado desde entonces y la jueza Barrett, propuesta por el presidente Donald Trump, sucedió a la magistrada Ruth Bader Ginsburg, quien falleció en septiembre, dejando al tribunal con un desbalance ideológico en 6 jueces conservadores y 3 liberales. Cristianos y judíos se unen en 2 demandas. El fallo del Supremo se conoce cuando los casos diarios de COVID-19 no han bajado de 100.000 en 3 semanas en Estados Unidos, y se reportan más de 88.000 pacientes hospitalizados en todo el país, según la página de seguimiento de la pandemia COVID Tracking Project. Este miércoles se reportaron 2.146 fallecimientos, marcando el día más mortal en más de 6 meses. Las restricciones decretadas por Cuomo definen zonas rojas cambiantes, donde el riesgo de coronavirus es mayor y donde no más de 10 personas pueden asistir a los servicios religiosos. En las zonas naranjas, ligeramente menos peligrosas, la asistencia se limita a 25. Esto se aplica incluso a las iglesias que pueden albergar a más de 1.000 personas. La orden del máximo tribunal responde a 2 demandas, una presentada por la Diócesis Católica Romana de Brooklyn, la otra por 2 sinagogas, una organización judía ortodoxa y 2 personas. En ambas demandas se plantea que las restricciones implantadas por el gobernador violan las protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión, y en la solicitud de las sinagogas afirman que Cuomo había señalado a una religión en particular como culpable y como represalia por el aumento de la pandemia. La acción de la Corte del miércoles probablemente hará que Nueva York reevalúe sus restricciones en casas de culto en áreas designadas como puntos calientes del virus, pero el impacto de la acción de la Corte también puede ser menor debido a que los grupos judíos católicos y ortodoxos que demandaron ya no están sujetos a ellas. Las opiniones a favor y en contra. En una opinión concurrente, el juez conservador Neil M. Gorsuch dijo que el gobernador neoyorquino había tratado las actividades seculares más favorablemente que las religiosas. Es tiempo pasado, de dejar claro que, aunque la pandemia plantea muchos desafíos graves, no hay ningún lugar en el que la Constitución tolere edictos ejecutivos codificados por colores que reabran licorerías y tiendas de bicicletas.
y cierre las iglesias, sinagogas y mezquitas, escribió el juez Gorsuch. El presidente de la Corte, en una opinión disidente citada por el diario The New York Times, expresó que los límites de capacidad numérica de 10 y 25 personas, dependiendo de la zona aplicable, parecen indebidamente restrictivos, aunque no es necesario que nos pronunciemos sobre esa grave y difícil cuestión en este momento. En otra opinión disidente de la magistrada Sonia Sotomayor, compartida por su colega Elena Kagan, se indica que aunque el libre ejercicio religioso es uno de nuestros derechos constitucionales más preciados y celosamente guardados, la Constitución no prohíbe que los estados respondan a la crisis de salud pública a través de regulaciones que traten a las instituciones religiosas igual o más favorablemente que a las instituciones seculares comparables, particularmente cuando esas regulaciones salvan vidas. Debido a que las restricciones del COVID-19 de Nueva York hacen precisamente eso, respetuosamente diciendo, apostilló Sotomayor. Por otro lado, Donald Trump lo hizo de nuevo. Indultó a ex asesor que sabía demasiado. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles que indultó a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre sus contactos rusos. Una de las cosas que en Estados Unidos se esperaba de los últimos días de la presidencia de Donald Trump acaba de suceder. Le concedió el indulto a Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional, quien reconoció haber mentido a las autoridades sobre el papel de Rusia en las elecciones de 2016 que ganó el magnate republicano. El indulto que se esperaba se produjo a pocas semanas del fin de la presidencia de Trump, marcada por las acusaciones de que había supervisado y buscado encubrir un peligroso esquema de cooperación con Rusia. Es un gran honor para mí anunciar que el general Michael T. Flynn ha recibido un indulto total, tuiteó el mandatario republicano que abandonará la Casa Blanca el 20 de enero. Flynn fue el primer allegado del presidente investigado por sospechas de colusión entre Moscú y el equipo de campaña del multimillonario republicano en 2016. Esa investigación empañó los 2 primeros años del mandato de Trump, pero se cerró con una ausencia de pruebas de convivencia entre Rusia y el entorno del presidente. El general Flynn participó en la campaña ganadora del republicano y tuvo luego intercambios confidenciales con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, en diciembre de 2016. El FBI lo interrogó el 24 de enero de 2017 cuando ya era asesor de seguridad nacional, pero ocultó esos contactos. A raíz de eso tuvo que dimitir por haber mentido también al vicepresidente Mike Pence. En 2017 se declaró culpable de perjurio y aceptó colaborar con la investigación sobre el caso ruso, pero en 2019 cambió de abogados y de estrategia de defensa y desde entonces pedía la anulación del juicio, declarándose víctima de una manipulación. En mayo el Departamento de Justicia, dirigido por Bill Barr, uno de los aliados más sólidos de Trump, decidió abandonar las acciones judiciales contra él, una decisión muy inusual cuando el acusado ha reconocido su culpabilidad. Una nueva administración podría haber reabierto el caso, pero el indulto de Trump cierra definitivamente esa posibilidad. Los demócratas expresaron su indignación por el indulto de Flynn, que se produjo cuando el juez a cargo de su caso se negó a los esfuerzos del Departamento de Justicia por retirar la causa. Otros perdones polémicos. Trump ya lo había hecho. En julio de este año le conmutó la pena de prisión de su amigo Roger Stone, sentenciado en febrero a 40 meses de cárcel por obstruir una investigación del Congreso vinculada a la trama rusa. Con esta decisión, Stone, de 67 años, evita ir a prisión. Stone, parte de la exitosa campaña presidencial de 2016 de Trump, fue arrestado en enero de 2019 por cargos presentados por el entonces abogado especial Robert Mueller como parte de la investigación acerca de la interferencia rusa. Fue acusado de mentir en su testimonio al Congreso sobre su rol como intermediario entre la campaña de Trump y WikiLeaks,
que publicó documentos pirateados que avergonzaron a su rival demócrata, Hillary Clinton, durante la carrera a la Casa Blanca. Stone fue condenado por 7 cargos en noviembre y fue sentenciado en febrero. En febrero, el turno era para los 2 amigos corruptos de Trump, Ron Blagojevich, condenado a 14 años de prisión por corrupción al intentar vender el escaño del Senado que Barack Obama dejó libre, y a Edward de Bartolo Jr., condenado por un escándalo de fraude. Trump también perdonó a Bernard Kerik, que era comisionado de policía de Nueva York en el momento de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Kerik se declaró culpable en 2009 de fraude fiscal, pero había sido liberado de prisión en 2013.